hacerlo de tal forma de que cuando Ernesto termine su intervención, le haremos un turno de palabras para poder preguntar a Ernesto lo que vosotros queráis. Es decir, que empiezo a Ernesto Gómez Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Pedagogía, funcionario del Cuerpo de Maestros, en la actualidad es profesor titular de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Málaga y vicedecano de Cultura, Estudiantes y Relaciones. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos puestos relacionados con la docencia. Además es presidente de la Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, miembro fundacional, fundador colectivo de la Renovación Educativa de Andalucía y patrono de la Fundación Educativa Asistencial CIDE. Asimismo es investigador principal del grupo Educación Social de la Ciudadanía de la Junta de Andalucía. Actualmente es presidente del Consejo Escolar de Andalucía. ¿Tiene la palabra, Leche? Cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera disculparme. Primero agradecer que me hayan invitado a estar con vosotros y vosotras este sábado. Es un encanto para mí siempre acudir a este tipo de reuniones con los representantes de la familia. Creo que uno de los pilares del sistema educativo andaluz sois vosotros y que sin vosotros este sistema al que tanto atención prestamos estaría un poquito cojo, bastante cojo. En segundo lugar, quiero pedir perdón porque he sobrevalorado mis posibilidades y quería haber hecho un PowerPoint que permitiera un poquito más facilitar didácticamente mi intervención, y al final el toro del tiempo me ha pillado y no he podido hacerlo. Me ha complicado la historia un Real Decreto una propuesta de Real Decreto sobre modificación de la educación para la ciudadanía, del currículo de educación para la ciudadanía, y ayer hubo en Madrid una reunión de una serie de colectivos para esta cuestión. Pero además, esto yo lo tenía claro de antes, pero ocurrió otra cosa, y es que tuve conocimiento antes de ayer, que era el tiempo que yo quería ver también dedicado para el Power, de que el Consejo de Europa acababa de publicar, fecha del 30 de mayo, un documento sobre esa educación para la ciudadanía, y una nota de prensa de la consejera, de la comisaria de Educación, en el que valoraba la importancia de la educación para la ciudadanía y valoraba y reclamaba esfuerzos de todos los organismos y de todos los estados de la formación inicial del profesorado en esa materia de educación para la ciudadanía. Y claro, fijaros qué paradoja. Mientras que desde el ámbito europeo se está insistiendo en esa necesidad y en esa también necesidad de contribuir a una mejor formación del profesorado en ese ámbito, hay algunas consejerías o algunos consejeros de educación de algunas comunidades autónomas españolas que, aprovechando el tema de la propuesta del Real Decreto, dicen de que lo mejor es, ya que estamos puestos, que se elimine el tema de la educación para la ciudadanía y pelillo a la mano. Claro, el profundo carácter político y además educativo que conlleva todo ese tema me ha retrasado un poco y me hizo que no pudiera hacerlo. Yo intentaré suplir un poco con mi explicación, con mi palabra, aquella idea que quería plasmar, y voy a ver si lo consigo. ¿Por dónde empezamos con el tema de la participación? Pues yo creo que, como ha dicho vuestro presidente ahora en su intervención, ha sido curioso, porque me decía, o nos decía, Paco Mora, en un momento de su intervención, ha dicho: ya pasó la hora de organizar fiestas, chocolatadas.
y hay que reformar, hay que tomar nuevas funciones de la app. Y me parece muy bien. Me parece que esa es, digamos, la nota sobre la que yo quisiera empezar mi intervención. Es una de las cosas que tenía planteado a lo largo de los papeles que tengo por aquí, pero voy a empezar por ahí, porque coincido perfectamente con él. Yo creo que ya hace tiempo que pasó la hora de organizar fiestas chocolatadas, y vosotros sois conscientes de eso. Ahora, hace falta, y ha llegado la hora, de adoptar otras funciones. Yo me pregunto, ¿cuáles son esas funciones? Y el cuáles son esas funciones se debe a una cosa, fundamentalmente. Y es que en un sistema educativo como el que tenemos, en el modelo de escuela pública que tenemos y que queremos seguir manteniendo, es necesario, es totalmente necesario que estemos predispuestos a establecer constantemente los cambios necesarios para mantener ese modelo, pero no ese modelo exactamente, sino el espíritu de ese modelo, y que lo adaptemos a los tiempos que corren. Y todos somos conscientes de que son unos tiempos difíciles y bastante complicados. Difíciles y bastante complicados. Y para quienes defendemos la escuela pública, los ataques de los que no la defienden tanto van a ser muy potentes, van a ser muy profundos y van a ir cargados de doble o triple lenguaje. Y eso nos obligará a que revisemos cuáles son los mensajes, cuáles son los lenguajes, cuáles son las cuestiones que se están tratando de vender, tratando de difundir, para que seamos capaces de diferenciar lo real, lo estructural, de lo coyuntural. ¿Qué función tienen los padres, las madres, las familias en todo eso? Pues, desde luego, bastante profunda, bastante importante, de un calado mucho más de lo que algunos se creen, y sobre todo mucho más importante de lo que algunos están dispuestos a otorgar. Cuando yo me planteaba la estructura de mi intervención, una de las cosas que de pronto me di cuenta, dije, bueno, hemos llegado a unos momentos de niveles de participación de la familia que hace 30 años, que la escala de tiempo es una minucia. Mi hija está casi a punto de cumplirlo, y lo miro y digo, bueno, ¿cómo es posible? Pues la nana que hace nada. Bueno, 30 años en un sistema educativo han dado lugar a muchos y profundos cambios. Pero, cuidado, uno de ellos ha sido el potenciar la participación de la familia. Pero los cambios, y en estos tiempos en los que vivimos, estamos o debemos ser conscientes de ellos, no siempre van a ir en una progresión, digamos, geométrica hacia mejor. Los cambios también pueden ir incluso en una proporción geométrica hacia peor, porque son muchos los intereses que hay manifiestos y ocultos detrás de todos esos cambios. La consejera hace muy pocos días estuvo en el Consejo Escolar de Andalucía, en el Pleno allí en Granada, y nos dijo a todos los sectores que estamos allí representados en ese consejo, y yo quisiera desde aquí, por ejemplo, tener un reconocimiento, porque no es tan normal que una consejera tome posesión de su cargo y lo primero que hace desde una manera institucional es dirigirse al Consejo Escolar de Andalucía
el máximo órgano de representación de todos los sectores que intervienen en el sistema educativo. Ir ahí y explicar más o menos por dónde van a ir los tiros y sobre todo a plantear, y creo recoger fielmente el espíritu de su intervención cuando hablaba que sería necesario hablar de todo y con todos. De todo y con todos. Porque sobre todo y entre todos tendremos que hablar, tendremos que ver de qué manera este sistema educativo andaluz, que tiene grandes luces y también tiene sombras, somos capaces de ir poco a poco iluminando esas zonas de sombra, manteniendo la zona de luz. Porque serán muchos los aspectos que tendremos que ver, que tendremos que revisar. Porque no todo es estructural y en los tiempos que corren tendremos probablemente que revisar cuál es lo accesorio para concentrarnos y reforzar lo que realmente sea estructural. Para que podamos entre todos establecer cuál es esa línea roja que una vez que se traspasa es dificilísimo volver a recuperar, o si se recupera vuelve a pasar un tiempo enorme hasta que se consigue lo que ya se había conseguido anteriormente. Cuando vemos en las películas esas de submarinos, siempre que yo utilizaba este símil con mis alumnos, cuando hablaba de la educación en la universidad, de líneas rojas, eso de los submarinos que bajan a una profundidad determinada, a partir de la cual empiezan a saltar por causa de las presiones todos los tornillos, todos los pernos y las válvulas se rompen, y luego ya poner en flotación otra vez, volver a la línea de superficie un instrumento de ese tipo, un artefacto de ese tipo, resulta difícil. Bueno, pues un sistema educativo como el que nosotros nos hemos dotado, con el esfuerzo de todos y con tanto esfuerzo como nos ha costado, no puede bajar, no puede traspasar una línea roja. Es decir, nosotros tendremos que decir, todos los implicados en el sistema educativo, cómo, hasta dónde queremos llegar. Y decía, esto hace 30 años era impensable. ¿Cómo podíamos pensar que los padres, las familias, tuvieran una participación en organismos de carácter consultivo? Y no solamente de carácter consultivo, porque hasta ahora yo estoy hablando de un órgano como es el Consejo Escolar de Andalucía, que es un organismo de carácter consultivo. No tenemos un poder decisorio ejecutivo. Pero sí hay otros órganos, y que os voy a contar a vosotros, en los que vosotros tenéis una capacidad de decisión y de toma de postura muy importante y que tienen una importante trascendencia. Esto empieza desde el momento en que en la Constitución se reconoce el derecho a la participación de los sectores afectados e implicados en la educación. Y uno de los puntos clave es reconocer el derecho de la familia a participar en la educación. Digamos que ese es el origen. Cuando he revisado alguna bibliografía anterior que hablara de si antes de ese momento constitucional había participación de la familia, realmente no aparece nada. Hay una ley general de educación de 1970 que en otros aspectos supuso unos importantes avances educativos desde el punto de vista más bien pedagógico y didáctico, pero apenas introdujo cambios en la perspectiva social o político-social. Y sobre todo, en cuanto que no terminaba de concretar, fíjense las inconcreciones que se producían en esa Ley General de Educación, cuando en esos años se hablaba de formar ciudadanos, cuando el principal
o digamos, el derecho más básico del ciudadano es la decisión de votar. Y en aquellos años, en 1970, se decía de formar ciudadanos, pero la población española todavía no tenía la posibilidad ni siquiera de votar. Entonces, estaba en una nebulosa que hasta la presencia de la Constitución no se hace. Con posterioridad a la Constitución, toda la carga legislativa que nos permite participar a todos los sectores, porque hasta ese momento pasamos de ser una sociedad de imposiciones a una sociedad democrática en la que podíamos colaborar en la toma de decisiones, podíamos participar en la toma de decisiones. Pues bien, tenemos una serie de normativas, como es, por ejemplo, la LOECE de 1980, no voy a dar simplemente citarla, la LOE de 1985, o la LOPE de 1995, o la Ley General de Educación, o la Ley de Educación de Autonomía, y todo aquello que queráis ver, el marco normativo de la participación de los padres. Este librito que vosotros conocéis perfectamente viene clarísimamente y perfectamente detallado cuáles son todos esos pasos legislativos, todos esos momentos legislativos en los que, gracias a los cuales llegamos a la situación. Pero en la realidad de los sistemas educativos, en la realidad de la vida escolar, las legislaciones o el marco jurídico que nos permite participar a todos los sectores, insisto, a todos los sectores, pero fundamentalmente a los padres, a las madres y a las familias y al alumnado a partir de unas determinadas edades y en unos determinados ámbitos, pues esa, digamos, componente legislativa está perfectamente validada, en muchas ocasiones se contrapone con el día a día. El día a día es otra cuestión en la que dice sí, todo esto está perfectamente recogido, todo eso que usted me cuenta, todo eso que se nos dice, está perfectamente recogido, pero luego nos encontramos con una realidad distinta. ¿Cómo resolvemos esa realidad distinta? Yo creo que, como decía antes, si tenemos un marco legislativo perfectamente recogido en este documento web, tal vez tenga sentido, mucho más sentido, ver algunas otras cuestiones relativas a esto. En primer lugar, debemos reconocer, y está perfectamente admitido, que nos encontramos con 5 niveles básicos, diferenciados, de participación. De participación de la familia en la gestión educativa. De menor a mayor intensidad, de menor a mayor, digamos, preeminencia. El primer nivel de participación es el nivel que se llama informativo. Es lo mismo que vende en cualquier lado. Derecho, garantiza el derecho a que estemos informados, tiene usted derecho a esto, a matricular a su hijo, a que su hijo estudie, bien, a que sepa usted que tendrá un momento en lo que podrá reunirse con sus tutores, con sus profesores, que podrá reclamar, hasta ahí no hay problema. Eso normalmente todos los sistemas educativos de todo el mundo, una cosa es que luego ya en función de las capacidades, digamos, económicas y de desarrollo de esos sistemas educativos, más o menos, todo eso lo contempla, por regla general. Incluso se contemplaban en aquellos periodos anteriores a la Constitución nuestra. El segundo nivel de participación ya es un poquito más, un paso un poquito más. Es el nivel colaborativo. Todos se admiten que ese nivel de comparación entre los padres, las madres, las familias y los centros escolares, pues son, como por ejemplo lo decía Paco antes,
ayuda a la reparación de infraestructura, equipamiento escolar, material didáctico, apoyo y mediación pedagógica para la adquisición de nuevos conocimientos. Eso es un nivel colaborador que no está mal, ni mucho menos, pero que sigue saliéndonos a poco. Sigue saliéndonos a poco. Un tercer nivel, y aquí ya se va cogiendo, digamos, carrerilla, el consultivo. Está bien, está bien. Ese nivel consultivo a todos los niveles, del centro escolar, a nivel provincial, o nivel local, o incluso a nivel como en el Consejo Escolar de Andalucía. Tenemos un nivel consultivo. Yo recuerdo cuando estaba en el APA de mis hijas, del colegio de mis hijas, no de mis hijas, sino del colegio de mis hijas, y ahí empezaban ya algunos de los problemas. Cuando, como APA, queríamos hacer alguna consulta que nos sirviera, que nos ayudara a interpretar un poco cómo era ese centro escolar, qué estaba ocurriendo en ese centro escolar, algo más allá de lo que el día a día te va diciendo, cuando queríamos profundizar en ese conocimiento, ahí ya incluso, fijaros, los problemas surgían algunos conflictos. Teníamos que empezar ya a negociar, a tener más cuidado, porque los otros dos niveles, el colaborativo y el informativo, normalmente no había ningún problema. Pero aquí ya, recuerdo concretamente uno, con relación a una encuesta que se quiso pasar a los padres y las madres de los alumnos del centro, y aquello no fuese uno de los puntos más álgidos de fricción. Incluso había sectores, el profesorado se notaba no totalmente definido, estaba 50-50 apoyando o en contra de esa historia. En cuanto ya empezamos con el nivel consultivo, y sobre todo cuando se empieza con un nivel consultivo y tú recabas o tratas de recabar información para hacer ese tipo de consultas, para establecer ese tipo de diagnóstico, ese tipo de estudios, ya la cuestión se pone un poquito más difícil. Otro nivel de participación de la familia es la toma de decisiones en relación a objetivos, acciones, recursos. A todos los lados, a todos los niveles, el Consejo Escolar de Centro, la Comisión Económica, la Comisión de Convivencia, la Comisión de Admisión de Alumnos. Ahí hay que tomar decisiones ya. Y el nivel de conflicto va exponencialmente a aumentar. Y por último, el control de la eficacia. Ahí sí que ya, cuando empezamos a tratar de participar sobre los niveles, digamos, de alerta o de alarma, que pueden sonar la alerta y la alarma, ahí ya se nos hace, padre, mucho más difícil. Claro, pero es que eso, por ejemplo, pues es lo que nos permite, en muchos casos, que padres y madres hagan una supervisión del proyecto educativo, sepan un poco más exactamente qué es lo que está pasando por ahí. Bien, yo decía antes, el marco jurídico que nos permite hacer todo este tipo de historias. Ojo, no todos estos niveles se llegan a conseguir en todos los sistemas educativos, ni mucho menos. En teoría nosotros, en España, en Andalucía concretamente, podemos llegar hasta el 5.º nivel. Ahora bien, decía también, ¿qué ocurre en el día a día? Pues en el día a día me gustaría ser claro, porque hay una serie de problemas y de obstáculos por parte del profesorado y una serie de problemas y de obstáculos por parte de las madres y padres que se oponen a la estrecha colaboración, la estrecha participación en las tomas de decisión. ¿Cuáles son? Respondemos, como casi todos los colectivos,
profesionales y otras veces colectivos de otro carácter no profesional, padres o madres, respondemos a determinados arquetipos. Entonces, los que se han dedicado a estudiar este tipo de cuestiones encuentran una serie de rasgos claramente definidos. Por parte del profesorado, la mayoría del profesorado trabaja sin la interferencia de los padres, o quiere estar trabajando sin la interferencia de los padres, porque se sienten más seguros en sus espacios y en sus funciones. Les resulta incómodo responsabilizarse de una actividad más, no tenida habitualmente en su quehacer profesional cotidiano. La mayoría del profesorado se queja también, en muchas ocasiones, de falta de tiempo para dedicarse a trabajar con padres y con el alumnado a la vez. Otra cuestión es que, como colectivo profesional, no les gusta ser observados por los padres. Yo recuerdo, cuando hice mi tesis doctoral, me tiré mucho tiempo con ella, pero observando a una profesora, me tiré 2 cursos, no completos, sino en unas materias determinadas, y me tiré observando durante 2 cursos cómo se desarrollaba la vida en su salón. La verdad, había días que no sé cómo podía yo estar allí, porque tenía que estar calladito, observando, tomando mis notas y mis historias, ¿no? Muchas veces los alumnos me decían: profe, ¿qué hace? ¿Qué pone? ¿Qué has dicho? La profesora guardaba su forma mucho más que los alumnos, lógicamente. Pero un día, cuando yo le hice un informe, porque lo primero que hay que hacer en ese tipo de investigación es hacer un informe, y cuando le hice el informe tuve que añadir una cosa, y me decía ella: es que esto es como desnudarte. Dice, tener a una persona que tú sabes que te está valorando, porque al final te valora, aunque sea con todo el respeto y con todo, pero está tomando, te dice, esto es un desnudo integral. Me decía, y esto, que lo sepas, solamente lo puedo hacer porque tú eres, éramos compañeros, habíamos sido compañeros desde que estudiábamos un magisterio, y dice, porque tú eres compañero y amigo. Si no, en clase no entra para un tipo de trabajo de esta naturaleza nadie. Y muchas veces no somos conscientes de lo que supone un tipo de relación de esta índole. Ojo, no estoy diciendo que como padre estéis observando la actuación de un profesorado concreto, pero sí como padre y como madre estáis observando lo que ocurre en el centro, en el trabajo cotidiano, en el día a día, en la generalidad de los centros. Y eso, cualquier colectivo, pensamos nosotros, en vuestra misma profesión, sea la que sea, que tuvierais gente valorando, puntuando, considerando, fijándose en aspectos. Eso es una cosa que no suele agradar mucho. Muchas veces ese profesorado, en esas relaciones, ignora las actividades que tienen que realizar con los padres y con las madres. Y hay un temor profundo a abrir la escuela a una nueva intervención de personas adultas que puedan lesionar la competencia suya del profesor como técnico de la educación. Y por parte de los padres, y aquí me he hecho yo la culpa, en parte, en estas descripciones, por muchos de esos puntos de la descripción, por un motivo. Yo me dedico normalmente a la formación del profesorado. Llevo desde el año 78 trabajando en la formación del profesorado, y los centros que formamos al profesorado no somos capaces de formar al profesorado de otra manera, así de fácil. Es un mea culpa que muchas veces seguimos formando al profesorado para otro modelo de escuela totalmente distinto al que
tienen que ser formados. Y cuestiones que deberían ser perfectamente válidas y perfectamente asumibles por el profesorado, no lo son, porque durante su formación no los hemos sabido preparar para ello. ¿De acuerdo? Bien, y por parte de los padres, ¿cuáles son esas otras razones que se oponen, se enfrentan, obstaculizan la participación o la confluencia de sectores para la participación? Pues miren, los teóricos que se dedican a analizar esta historia dicen que en muchas ocasiones las familias se sienten aisladas en los centros escolares sin saber cómo, cuándo y en qué intervenir. Que desconocen muchas de las actividades en las que ellos podrían realizarse como familia. Que no sienten la necesidad de cambiar su postura tradicionalmente cómoda por otra más comprometida. Que pueden desempeñar su tarea educativa sin la sensación de que alguien está intrometiéndose en su asunto. Y que también muchas veces no disponen de tiempo para dedicarse a esa tarea educativa, que muchas veces también los padres juzgan una tarea educativa como muy técnica y que no es de su incumbencia, pero en la que sí pueden formarse, no exactamente como los profesionales, como la otra pata de la mesa, pero sí para desarrollar. Estos dos bloques de percepciones, sensaciones, comportamientos o actitudes, más que comportamientos corporativos por un sector y por otro sector, probablemente muchos de los que dicen aquí, pues yo no me siento así, pues, vale. Esto es el resultado de unos trabajos que hay que dicen en la generalidad de los casos. Que uno en un centro escolar o un centro escolar por una circunstancia determinada sean propicios, faciliten, permitan, estimulen la participación de la familia, pues estupendo. Que en otros casos seáis perfectamente integrables dentro de los centros escolares, nada, no pasa nada. Pero si hacemos medianamente caso a los trabajos recapitulatorios de este tipo, esos dos bloques actúan como contrapoderes en ese choque institucional o en esa, digamos, unión institucional que impide que como dos engranajes podamos contribuir a mejorar el sistema educativo. Lógicamente, cuando surgen mayores problemas es cuando bajamos en el nivel de institucionalidad del sistema. Los conflictos que pueden surgir en el Consejo Escolar de Andalucía, bueno, son más esporádicos, son como digamos más ideológicos, mientras que los conflictos que puedan surgir en un centro escolar, en un consejo escolar, son mucho más porque son tus hijos, son tus profesores, con tus compañeros del APA. Entonces, el nivel va a ser fluctuante y va a ser mucho más difícil de resolver probablemente en ese nivel más próximo al centro escolar que en ese otro nivel, Consejo Escolar andaluz, Consejo Escolar del Estado, en donde los conflictos no tienen cara. No tienen cara. O si tienen cara, quedan como más desdibujados porque son sectores o instituciones diferentes las que están dando la cara de una cosa a otra. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles en los que nos tenemos que resolver, con los que tendremos que resolver nuevos temas que son los temas de siempre, nuevos temas pero que son los temas de siempre. Tendremos que hacer unos esfuerzos como sectores
familias para superar todas estas lagunas, estos recelos. Digo lagunas porque, como he dicho antes, son básicamente lagunas, en muchos casos dependientes de la formación, resultado de la mala formación. Pensad en una cosa, por ejemplo. La formación inicial del profesorado de primaria o de secundaria ha sido hasta hace 2 días muy diferente, totalmente diferente en este país. Totalmente diferente. La situación de unos sectores y otros de la educación primaria y secundaria también ha sido distinto. Y eso ha dado lugar a comportamientos corporativos, y ojo, no quiero decir al hablar de comportamientos corporativos en sentido peyorativo, ni mucho menos, sino como cuerpo, como sectores diferentes. Pero, por ejemplo, tanto el de primaria como el de secundaria siguen anclados, unos más que otros. Y uno, el de secundaria, hace muy pocos años, 3 a lo sumo, en los que ha ido cambiando el modelo de formación, y en los que se tendrá que incentivar, en los que se tendrán que intensificar más todas esas cuestiones que hacen que se forme a un profesorado para un modelo de escuela y un modelo de sistema educativo distinto, mucho más lejano del que tienen en mente la mayoría del profesorado que lo forma inicialmente como profesor. Pues ese sector tendrá que hacer un esfuerzo de reacomodo, pero el otro sector, el de las madres y de los padres, tendrá que hacer otro esfuerzo de reacomodo para, ante todas las dificultades que se nos presentan, establecer cauces de diálogo, cauces de participación que nos permitan sacar este negocio para adelante. Si no, difícilmente lo podemos conseguir. Y el reto es gordo y las dificultades van a ser muchas. El anterior consejero, Paco Álvarez, decía en las últimas reuniones, ¿verdad, Teresa? En las últimas reuniones que hemos tenido con él, decía: no estamos siendo conscientes de que el modelo de escuela que hemos tenido hasta ahora, no el modelo, sino que los tiempos en los que hemos estado viviendo hasta ahora en el sistema educativo se han acabado y tendremos que acoplarnos a otros tiempos que todavía no sabemos cuáles son. Desde luego, lo que sí tendremos que luchar es para que todos podamos participar en las decisiones que haya que adoptar. Porque, cuidado, y al principio lo dije, hay voces de sirena que alumbran y que hablan por ahí diciendo que, bueno, eso de la participación de unos sectores y otros sectores, o tanta participación de unos sectores y otros sectores, no es bueno ni aconsejable. Y pueden abogar porque se recorten los cauces y los ámbitos de participación. Frente a eso, tendremos que estar muy pendientes todos de que no todos venden lo mismo y no todos tienen el mismo discurso, y que tendremos que estar dispuestos a decir: no, estos niveles de participación que hemos conseguido, que están amparados por todo este sistema legislativo, no estamos dispuestos a ceder. Desde nuestro compromiso, desde nuestra participación, tendremos que tomar decisiones, llegar a acuerdos, pero nunca dando pasos atrás en esa participación lograda. ¿De acuerdo? Y ahora, si os parece, intentaré yo seguir alguna cosa. Gracias. Bueno, pues ahora abrimos un punto de palabra. Si alguien quiere preguntar, le hago a hacer el texto. Pero alguna dudilla tendréis por ahí, ¿no?
Buenas. Con respecto a lo que ha comentado Ernesto, respecto a la asignatura de ciudadanía, no sé si es cierto que la comunidad tiene la competencia de restar los contenidos a lo que se diga, es decir, a lo que el ministro proponga, de que se quite, que se excluya, pero sí de sumar un porcentaje. No sé si eso es cierto, y eso luego cómo lo plasman en los libros, ¿no? En lo práctico, a la hora de, ahora quito, ahora pongo, ahora mis hijos aprenden una cosa, ahora aprenden otra, ahora pongo homofobia, ahora no la pongo, ¿no? Gracias. Pues vamos a ver. Las comunidades autónomas tienen la capacidad de, digamos, complementar, en el sentido de perfilar, más que complementar, perfilar, ¿no? En el sentido de ajustar, porque ellos entiendan que un contenido de una materia específica para esta comunidad determinada se puede adaptar más o mejor, o menor o peor, ¿vale? Eso es un lugar. En el caso de educación para la ciudadanía, pues el caso de educación para la ciudadanía ha sido una asignatura o una materia que se ha visto tan maltratada y tan utilizada ideológicamente que dificulta su aspecto comparado con otras materias. Por ejemplo, en matemáticas, ¿no? En todo el mundo no hay problema. Lengua no, lengua sí, porque tenemos un problema de horario lingüístico con las comunidades, con aquellas comunidades que tienen como una segunda lengua y todo ese tipo de historias. Pero en el caso de educación para la ciudadanía, las comunidades educativas en las que gobernaba el Partido Popular cuando se estableció el currículo de educación para la ciudadanía, hubo un conflicto con el currículo mínimo de la materia que estableció el Ministerio de Educación. Una de las formas de las que se sirvió el Partido Popular para torpedear la educación para la ciudadanía fue desde su propia capacidad legisladora, no como Partido Popular, pero sí como grupo político en aquellas comunidades en las que gobernaba, e introdujo unas modificaciones. Modificaciones que tampoco realmente desvirtuaban aquello que el Ministerio había planteado, ¿vale? ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, en primer lugar, falta que ese decreto, Real Decreto, que se lleva el jueves que viene, me parece, al Consejo Escolar del Estado para que se cumplir el trámite de consulta, ¿no? Que no es un trámite que obligue al Ministerio a hacerle caso, pero sí tiene que pasar obligatoriamente por el Consejo Escolar del Estado. Y entonces, una vez que ese Real Decreto se publique, que se va a publicar inmediatamente, yo creo que no va a sufrir muchas modificaciones, no va a sufrir muchas modificaciones. Una vez que se publique ese Real Decreto, las comunidades autónomas podrán complementar, igual que ocurrió en el anteriormente, ¿vale? Tú has dicho una de las cuestiones en las que puede que haya comunidades autónomas que complementen, y verás, una de las cosas que en esta reunión de trabajo que estuvimos, en la que yo participé ayer, era en la que desaparecen determinadas historias del decreto y se sustituyen por otras historias. Y una de las cosas que desaparece es el tema de la homosexualidad. Como si este mundo no hubiera homosexual. Y desaparece el tema, por ejemplo, de la homofobia. Como si en este mundo no hubiera ese tipo de comportamiento. Esta última cuestión, por ejemplo, se justifica, es que desaparece porque lo que va a hacerse es un respeto a todo. Dice, hombre, un respeto a todo. Dice, vale,
puede ser una excusa, puede ser una justificación, pero es que eso es lo mismo que más o menos decir, ¿no? Es que no se va a decir que hay que luchar contra el maltrato a la mujer, el maltrato de género, porque hay que luchar contra todos los maltratos. Dice, vale, pero es que mire usted, ese tipo de maltrato anualmente produce una serie de muertes. Si usted me dice que no vale la pena, pues no vale la pena. ¿Qué ocurre? Ocurre que habrá comunidades que pueden decir, oiga, mire usted, contra el maltrato, y especialmente puede añadirle a la mujer el maltrato de género o el maltrato o los comportamientos que sean homófobos, ¿vale? Se puede añadir. Las comunidades están en su perfecto derecho. Mira, otra cosa que ha desaparecido la mujer. Se ha invisibilizado, o se trata de invisibilizar. Si se hace una lectura, pues dice, la mujer, sí, género, no, o sea, los problemas de género no son problemas de género, son problemas en el ámbito familiar, ¿vale? Desaparece lo de niños y niñas, solamente niños. Entonces, es un sumatorio que dice, son pequeños detalles, pero los pequeños detalles, cuando los terminan de sumar, hay una cosa que es seria, y es que el Partido Popular ha intentado vender, y los grupos más conservadores han intentado vender la idea de que la educación para la ciudadanía, tal como está contemplada en los reales decretos actuales, son una materia adoctrinante. Y el ministro lo que ha intentado decir ha sido, le vamos a quitar la parte que adoctrina y la voy a cambiar por otra cosa. Precisamente lo que ha hecho usted, eso sí es adoctrinar. Porque está sustituyéndolo por otra zona de valores. No, por ejemplo, lo que es desigualdades ha desaparecido. Así se difumina. Y lo que es, por ejemplo, potenciable es la educación para la emprendeduría. Para que todos los chicos y chicas, está muy bien, entiendan que eso es bueno, que sea emprendedor y tal. Es decir, se sustituyen unas cosas por otras. Y se dice que con eso lo que se está haciendo es quitar la parte doctrinaria. Oiga, en educación y en torno a las ideas, lo doctrinario no es imponer que usted estudie esto, sino lo doctrinario. Eso sería lo doctrinario. Lo que no es doctrinario, es decir, vamos a convertir nuestras aulas en unos foros donde se puedan hablar con libertad de montones de cosas, como puede ser la homofobia, como puede ser la violencia de género, o cuestiones de género, porque no todos somos iguales en una sociedad como la que vivimos actualmente. Y tú me planteas el tipo, lo que se va a plasmar en los libros de texto. Vamos a ver. La responsable de educación de la Unión Europea, la comisaria griega, en la rueda de prensa que yo antes de ayer, o en el comunicado que hizo antes de ayer, insistía mucho en la necesidad de la formación inicial del profesorado en este tema de la educación para la ciudadanía. Si la mayoría de las veces esta temática de la formación para de la educación para la ciudadanía no se ha contemplado en los planes de formación del profesorado, una de las cosas, hay experiencias maravillosas de profesores trabajando el tema de la educación para la ciudadanía, pero en muchos casos lo que se hace es utilizar el libro de texto como una muleta y un soporte totalmente legal, válido y lógico. Si tú en los libros de texto suprimes, porque en los reales decretos de contenido y tal no vienen determinadas cuestiones, lo que está es, lo que yo decía antes, tratando todavía de invisibilizar eso, lo que no está, no existe. Entonces habrá sectores de profesorado que, si eso no viene en el libro de texto, y ojo, también tenemos que ser conscientes, porque a veces no todos los padres responden ante determinadas temáticas de la misma manera.
Y si tú al de la editorial le das unas instrucciones o la interpretas de una manera y en ese texto no viene y yo digo, mira que tengo estas familias conflictivas, estos problemas, tal, muerto el perro se acaba la rabia. Si hay temáticas que no se contemplan o no se suscitan, pues mejor, más feliz, menos problemática. Otros, yo conozco un montón de profesores que han suprimido el libro de texto y lo han cambiado por la noticia, fíjate. Los medios de comunicación continuamente nos están ofreciendo, la vida diaria nos está ofreciendo cosas para lo que tenemos que educar para la ciudadanía. Y de ahí muchos profesionales son capaces de coger aquello. Lo había entendido que había cambiado por las noticias, libro de texto. Lo había entendido eso, no quería saber. Han cambiado por las noticias o por temas de actualidad, no las noticias diarias, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, el tema de las desigualdades, antes de ayer me parece que era, han llegado a Almería 5 o 6 pateras en los últimos días y ahora empezarán a llegar con el buen tiempo las pateras, ¿no? Las desigualdades. Son los mismos los chicos estos que vienen de Sudáfrica, de Centroáfrica, que los chicos nuestros que están yéndose ahora a Alemania con un máster bajo el brazo y con unas titulaciones espléndidas, porque antes se nos iban nuestros familiares y nuestros padres con una maletilla, con lo puesto. Hoy día los jóvenes nuestros se van con lo puesto, pero vaya puesto, vaya puesto. ¿Hasta qué punto, no estamos recibiendo una juventud y estamos largando a otra juventud que nos ha costado un dineral y un esfuerzo enorme formar? ¿Vale? Pues mira, esos son temas que se pueden tratar en la igualdad, en la desigualdad, Siguiendo con este tema. Siguiendo con este tema, la semana pasada en el AMPA a que pertenezco salió el tema de la ciudadanía y la verdad es que me sentí bastante impotente cuando hubo un grupo de padres, vamos a decir bastante extremista, que no dejaba al profesorado trabajar no solamente el libro de ciudadanía, sino ningún tema de la actualidad, diciendo algo parecido a que tú has dicho. Que con todo mi respeto a la hora de plantearlo, decían que para qué iban a escuchar sus hijos eso en clase, cuando habitualmente en todas las series españolas hay un homosexual, un salido, lo que todos sabemos. Y al profesorado le tenían sin poder actuar bien porque directamente no permitían a sus hijos asistir a esa asignatura. Claro, lo que los algunos profesores nos planteaban era ¿qué se supone que tenemos que hacer? Nos lo planteaban a los padres, por supuesto ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Suspendemos a estos chavales por no asistir? ¿Desaprobamos? Y después, ¿qué hacemos con el resto que tienen que asistir y por supuesto sacar la asignatura hacia adelante? Gracias. Bueno, mira, en primer lugar tengo que decir que el derecho a la objeción de conciencia es una cosa que en este caso no se puede contemplar. Solamente había un derecho a la objeción, dos derechos. A la cuestión del servicio militar, ¿vale? Y otro a la profesión médica ante un determinado caso, que es la interrupción del aborto. Pero no hay un derecho a la objeción de conciencia, estudiar matemática, o física, o química, o educación para la ciudadanía. Porque es que entonces, primero que no es lógico. Todos vamos a ser ciudadanos. Todos vamos a ser ciudadanos. Y todos necesitamos formar como ciudadanos. Y si el sistema educativo o si el Estado establece de una manera democrática cuál es una parte del currículo que contribuye a la formación para la ciudadanía, eso hay que cumplir. Eso por un lado. En segundo lugar, los chicos y chicas que no asisten a esa materia. El profesorado puede estar perfectamente y está perfectamente legitimado para sus criterios.
Eso no lo han cubierto. Eso no lo han cubierto. Claro, el problema es que había que organizar, en este caso, cursos de educación para la ciudadanía para los papás y las mamás de esos centros. Intransigentes nos encontramos en todos los ámbitos. Intransigentes nos encontramos en todos los ámbitos. Entonces lo que hay que hacer es un esfuerzo mucho mayor de convencimiento y de diálogo con ellos para explicarles que esto no lleva a ninguna postura. Porque durante mucho tiempo se ha estado manipulando, por ejemplo, pues con la cifra de objetores que se han presentado o con el número de objeciones que se han presentado a cursar esta asignatura. Y claro, cuando se han visto muchas de las objeciones presentadas correspondían a familias que han presentado esa objeción alegando de que su hijo, que estaba ahora con 4 años, cuando llegara, pues no podría o no debería. O sea, aquí se ha deformado todo mucho, como dije. Pero hoy día la objeción de conciencia a esa cuestión de la educación para la ciudadanía no está contemplada. Sí, y al fondo, Buenas tardes, soy Lola de Málaga y referente a lo que tú habías comentado, que nos iba a cambiar el sistema educativo por las cositas que están ocurriendo, ya estoy notando yo el cambio. Los recortes está ocasionando en Málaga la no realización del fin de curso por parte del equipo directivo. Nosotros tenemos consejo escolar el lunes. He hecho un escrito, pero un escrito más bien lastimoso, ¿no? Para ver si se lastiman de algo. Y yo quisiera que me aconsejaras un poquito de qué manera podría, no obligar, porque no puedo obligar, a que hicieran la fiesta de fin de curso con sus niños al finalizar el curso. Porque ellos han dado la excusa del recorte. Que si a ellos les recortan, de alguna manera tienen que quejarse. Y hombre, en mi conciencia de madre y todo lo que llevamos luchado y sin pedir nada a cambio, yo no concibo eso, pero bueno. Quisiera que me aconsejaras un poquito de qué manera he hecho un escrito, pero quisiera que me aconsejaras cómo presionarles un poquito más. Gracias. Yo creo que el diálogo tiene que prevalecer. Punto primero. Y si no prevalece el diálogo y como fruto de ese diálogo no se consigue, pues probablemente no quede otro remedio como asociación que asumir toda la responsabilidad de esa organización. Así de claro. Por mi parte no hay problema. Pues vamos a ver. Se puede hacer, ¿no? Si es una actividad organizada por el AMPAR, eso lo único que puede ocurrir es que dice, nos tenemos que amarrar los machos. Pues no amarramos los machos y ya está. Pero yo puedo coger clase por clase, no me importa coger los padres clase por clase y prepararles su fiesta. Lo puedo proponer en el consejo escolar, ¿no? Claro que sí. Es una actividad a mí no me importa el recorte. Diferenciada del horario escolar, y si no se consigue, digamos, el consenso, pues entonces... Un compañero me ha dado la idea de que si está aprobado en plan anual del centro, ellos se tienen que atender a eso. ¿Es obligado eso? ¿Por ahí puedo cogerme? No, a la fuerza ahoga. Utilicemos, insisto, todos los procedimientos de diálogo, todos los procedimientos de negociación. ¿Vale la pena que obligue a una persona, a un profesional, a hacer un trabajo que no quiere hacer? Yo no insistiría. Vamos
vamos a ser un poquito explícitos porque el tiempo se nos agota. Tenemos una intervención primero y después otra. Y prácticamente, si tenemos un poquito de tiempo más, la haremos. Pero a partir de ya cortamos, ¿vale? Es que si no, se nos va el tiempo. Habla cuando quieras. Hola. Bueno, yo soy Pilar, de aquí de Lucena. Y bueno, quería hacer varias preguntas. No sé cómo condensarlas para ser breve. Yo pertenezco al AMPA del colegio, soy secretaria. Y bueno, en esto de la participación, la verdad es que estoy un poco decepcionada con el AMPA. Mi niño es un poco pequeño y llevo 2 años en el colegio y 2 años perteneciendo al AMPA. Y bueno, yo veo que realmente quizá, porque ha comentado un poco los problemas que hay para la participación y eso, ¿no? Que los padres se sientan aislados. Quizá yo creo que es que a lo mejor los padres no saben un poco concretar cuáles son los objetivos realmente de lo que es la educación de los hijos. Yo, por ejemplo, he tenido así varios casos que no es que me haya enfrentado, sino que me han decepcionado un poco porque entiendo que si a unos niños se les da un ordenador por parte de la Junta para que ellos estudien con ese ordenador en el colegio, no comprendo por qué, bueno, cuando hay recortes, se recorta la ADSL y entonces no entiendo para qué sirve ese ordenador si los niños no pueden tener ADSL y conectar con el ordenador en clase. En cuanto al tema de la educación para la ciudadanía, que yo considero que es una asignatura bastante importante y bastante interesante, hay también un poco de reticencia en cuanto a la asignatura y sin embargo ahora cuando quieren hablamos de desigualdad y hablamos de que los niños aprendan que todos somos iguales. La única opción que se les ocurre es que lo mejor es que los niños lleven uniforme al colegio. No entiendo por qué, porque yo es que realmente me siento bastante, no sé, un poco... bueno, es que no lo sé, no lo entiendo. El tema del uniforme me cuesta trabajo comprenderlo, ¿no? Cuando el uniforme es una forma arcaica de expresión, ¿no? De que todos somos iguales y todos nos imponemos el llevar la misma ropa. La diferenciación entre género es mucho más marcada con el tema de uniforme. El tapar las diferencias sociales con un uniforme me parece un poco absurdo. Y imponer a los demás que lo que se tienen que poner de ropa o cómo se tienen que vestir también me resulta completamente, no sé, me parece que hemos llegado a un punto de democracia en el cual pues, las libertades están por encima de lo que te obligan a decir, ¿no? El uniforme es algo que se usaba en la dictadura. El tema de cuando ha dicho, ha comentado usted, zonas de sombra y luz en la educación, ¿no? Debemos de aprender a participar para tratar de cambiar esas sombras y luces dentro de la educación. Me gustaría saber cuáles son esas sombras de zonas y luz en la educación, que nos explicaran un poco para poder también trabajar en ese sentido. Y bueno, en principio, esas son concretamente esas 3 preguntas, ¿no? En cuanto a recortes, al tema de uniformes y las zonas de luz y sombra. Y la última, las zonas de sombra y luces, pues yo me imagino que la consejera esta tarde en su intervención probablemente tenga una visión mucho más, además importante de la que yo pueda decir, probablemente coincidamos, pero la suya será más interesante escucharla de su. En cuanto a los recortes, pues sí, estamos viviendo un momento de recorte y todos, entendemos que ante lo de la acción, reacción, y ante unas consideraciones de recorte, pues yo actúo de una manera, y corporativamente o colectivamente entiendo que esa es una forma de actuar. El tema del uniforme, yo creo que volvemos a un tema casi irresoluble, casi irresoluble. Los argumentos a favor y en contra del uniforme, yo creo que en educación constantemente volvemos, digamos, al tejido, al velo de Penélope, a hacer y destejer una cosa. Y hay argumentos de todo tipo, a favor y en contra. Efectivamente, hubo una época, una etapa en la que los uniformes eran con un carácter totalmente peyorativo y tal. Hoy día
Y sin embargo, hay colegios en los que el tema del uniforme, hay centros escolares en los que el tema del uniforme se ha resuelto sin ningún problema, ¿no? Volvamos a lo de antes, mucho diálogo. Tendremos que ser mucho más tolerantes todos, todos, y en aras al interés general, pues fomentar el intercambio de opiniones, el debate de opiniones y al final someternos casi a la mayoría de a los mayoritarios de los. Hola. Yo lo mismo que la chica de antes, que nosotros también nos han llegado los recortes, pero los recortes nos han llegado por quitándonos la graduación de los niños, los de 5 años y los de sexto, y claro, por supuesto la fecha de fin de curso. Entonces, es un problema que ahora mismo quería que me dijera lo que podemos hacer. Porque el negocio con la directora, la verdad que la directora es muy reticente a todas las ideas que provengan por parte del AMPA del centro. Entonces yo creo que la negociación como que es un poco imposible. Entonces por ahora no tenemos consejo escolar, entonces que me diga usted cómo puedo yo actuar frente a este, porque para los niños la verdad que hace un poco decepcionante. Vamos a ver. Lo que yo no puedo dar es una solución a un centro ante un problema y en una circunstancia concreta, porque desconozco cómo es ese centro. Yo creo que tendréis como padre y madre y como asociación que recurrir. ¿De dónde eres? ¿De qué es? De Arco de la Frontera. Pues tendrás que recurrir a otros compañeros, a esa asociación de tu provincia y que te asesoren, porque yo desde luego atreverme a decir una solución para un centro y un caso y una problemática, ni muerto, ni muerto, porque no, ¿entiendes? Asesórate con otros compañeros que hayan pasado o estén pasando esa historia y a ver entre todos cómo se nos enciende la bombilla. Es que en Arco hay muchos centros y es el único centro que nos han hecho estos recortes. Hemos hablado con otros centros y ninguno han hecho el recorte de esta manera. Es un poco complicado, pero nos ha tocado. Sí. Desafortunadamente, la autonomía de centro, que tiene para mucho, que tiene muchísimas ventajas, desafortunadamente también se puede volver en contra si no sabemos hacer un uso sensato de esa autonomía. Vamos a hacer el trabajo. Pero yo creo que ha quedado bien clara la cosa, ¿no? Perdonad, porque es que no tenemos más tiempo para nosotros. A mí en particular me gustaría seguir aquí un ratito más, y el resto creo que también, pero el programita que tenemos por cumplir hay que cumplirlo, así que agradecemos a Ernesto su participación. Gracias. Y muchísimas gracias.